Mi gente bonita, es un gusto estar con uno de los fundadores del grupo Brindis, el grupo que le encanta el licor. ¿Has escuchado esa frase que sueltan sin tantita pena? Este ni a su madre perdona. Bueno, pues agárrate, porque algo muy parecido se asoma en esta historia. Hoy no vamos a hablar del lado bonito y fresón del que suena en la radio con dedicatoria incluida. No, amigos. Aquí venimos a rascarle al lado gris, ese que no siempre se cuenta, del famoso Grupo Brindis. Porque sí, el mismo que muchos conocen como el grupo que le canta al amor, también tiene su historia picosa, y a uno que otro detalle que, dicen por ahí, no fue tan romántico que digamos como sus canciones. Si pudiera cambiar mi vida. Y como dicen los que cuentan chisme, digo historias, todo comenzó allá por 1984, en Santa Paula, California. Un puñado de soñadores con raíces bien clavadas en San Luis Potosí decidió jugársela en la música. Al frente, Mauro Posadas, quien traía la espinita creativa y las ganas de armar algo grande, aunque en ese momento la realidad era otra muy distinta. Porque ya sabe, ¿no? Esto no empezó con escenarios llenos ni con fans gritando. Esto arrancó desde abajo, desde lo más básico. Tocadas pequeñas, equipo prestado y más ganas que chances. Y aunque hoy suene bonito decirlo, en ese entonces la cosa estaba más dura que la tortilla de 3 días, de esa que ya ni pa' chilaquiles. Con Tony Solís como vocalista original, y digo original porque más adelante vas a entender por qué lo digo, pero bueno, el punto es que se aventaron a grabar sus primeros 3 discos de manera independiente. Pero el éxito, ese se hacía del rogar. Llegaba a cuentagotas, y digo, si es que llegaba. Eran de esos discos que circulaban entre conocidos, entre compas, entre uno que otro curioso, pero nada que realmente los pusiera en el mapa. Y mientras tanto, la realidad era clara. No había fama, no había dinero, y mucho menos reconocimiento. Así que tocaba hacer lo que se pudiera para sobrevivir. Se presentaban en bodas, en fiestas, en reuniones donde lo importante no era la música, sino que hubiera ambiente. Ya sabes, esos eventos donde la tía saca los pasos pasados de moda que ya nadie entiende, pero que además arma la filita que baila en círculos en la pista. Esa pachanga donde alguien pide la misma canción 3 veces y donde el grupo toca más por compromiso que por gloria. Pero ahí estaban, firme y constante, aguantando vara. Hasta que en 1986 dieron un pequeño paso que, sin saberlo, empezaría a mover las piezas. Grabaron su primer sencillo, Alma Vacía, acompañado de una composición de Mauro Posadas titulada Siento en mi corazón. Sí, ya sé, aquí dirán algunos, así no se llama, pero nomás los estaba calando. Así que díganme cómo se llama esa rola, los leo en los comentarios. Bueno, pues les decía, esos 2 temas empezaban a mostrar que detrás de la lucha había algo más, una identidad que poco a poco se iba formando. Con la voz de Solís al frente, entre 1987 y 1989 lograron grabar 3 discos independientes. No eran grandes producciones, ni mucho menos, pero eran prueba de que el grupo no pensaba rendirse. Y aunque desde fuera todo parecía una historia de esfuerzo y perseverancia, por dentro, dicen algunos, las cosas ya comenzaban a moverse de una forma que con el tiempo daría mucho de qué hablar. Porque cuando el éxito tarda en llegar, la presión empieza a ser de las suyas. Los Reyes Solitarios eran música romántica, 100% romántica, balada. Entonces, Y cuando Tony Solís decidió dar un paso al costado, la historia no terminó ahí, ni mucho menos. Porque si algo tenía ese hombre, era carácter. Y también, dicen algunos, sus buenas cuentas pendientes. Tras su salida, Tony no se quedó llorando en la banqueta ni viendo cómo el tren se le iba. Al contrario, se sacudió el polvo y armó lo suyo. Tomó las riendas y se lanzó a liderar su propia agrupación, los Dennis. Y ahí, lejos de lo que muchos imaginaban, empezó a escribir otro capítulo que tampoco pasó desapercibido. Durante los años 90, Tony se mantuvo activo, grabando una serie de discos que poco a poco fueron encontrando su lugar entre el público romántico. Títulos como Gotas de lluvia, Quédate una noche más, Sin motivos, Pensando en ti y Poemas y rosas empezaron a sonar, y con ellos también comenzaron los comentarios, las comparaciones
y uno que otro susurro incómodo que se colaba entre los fans. Porque claro, cuando alguien se va de un grupo, la gente no olvida tan fácil. Siempre queda la duda, el ¿qué pasó ahí? El seguro algo tronó. Y en este caso no fue la excepción. Pero bueno, tampoco nos me desvío, porque esa historia tiene su propio juguito, su propio chisme y su propia carnita. Y eso, como quien dice, da para otro video completo. Así que ya sabes, si quieres que derrasquemos bien a ese tema, que saquemos lo que muchos no dicen y que armemos el mitote como se debe, déjamelo en los comentarios. Y aquí, como dirían en el barrio, ¡salta la rana! Es calidad humana, que fue lo que faltó con los otros compañeros, ¿sí? Que no se adueñe la arrogancia de ellos, ¿no? Pero bueno, ahora sí, regresando al mero chisme sabroso, porque aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante de verdad. Corría 1989 y lo que parecía un simple cambio dentro del grupo terminó siendo una sacudida completa. La salida de Tony Solís no fue la única. No, señor. También otros miembros originales dijeron hasta aquí llegamos, y el barco, literalmente, se quedó a la deriva por un momento. Y aquí es donde muchos se preguntan, ¿qué estaba pasando realmente detrás de cámaras? Porque una cosa es lo que se dice y otra muy distinta a lo que se vive. La realidad es que, entre broncas económicas, presión por salir adelante y un camino que no terminaba de despegar como esperaban, la agrupación tuvo que reinventarse o morir en el intento. No había de otra. Era eso o desaparecer como tantos otros proyectos que se quedaron en el casi. Así que, como quien arma un rompecabezas a contrarreloj, comenzaron a mover piezas. Llegaron nuevos rostros, nuevas voces, nuevas energías. Y también, dicen algunos, nuevas tensiones. Se integraron Guadalupe Guevara, Juan Guevara y Gerardo Izaguirre, quienes poco a poco fueron tomando su lugar dentro del grupo. Más adelante se sumaría Claudio Pablo en los teclados, completando lo que en ese momento parecía, ahora sí, la alineación definitiva. O bueno, eso creían. Porque ya sabes cómo es esto. Cuando todo parece acomodarse, es cuando la historia apenas empieza a torcerse. Pero no nos adelantemos, porque lo que vino después, créeme, no fue cualquier cosa. Así que no te me muevas, que esto apenas se está calentando. Con esta nueva alineación, el grupo se metió al estudio y grabó el álbum Me Vas a Extrañar. Y aquí sí, por primera vez, las cosas comenzaron a tomar otro rumbo. Las canciones empezaron a colarse en la radio, poco a poco, sin hacer mucho ruido al principio, pero ahí estaban, sonando, metiéndose en la cabeza de la gente, empezando a construir ese estilo que con el tiempo los marcaría. Era como si, después de tanta batalla, por fin estuvieran viendo una lucecita al final del túnel. Aunque lo que nadie se imaginaba era el precio que vendría después. Y ahora sí, agárrate bien, porque entramos a la etapa donde el grupo Brindis dejó de ser promesa para convertirse en fenómeno. Pero como todo lo que brilla, también traía su sombra. La historia da un giro de esos que no se ven venir en 1989, cuando se integran los hermanos Guevara, mejor conocido como Guadalupe, y Juan Guevara. Y aquí no estamos hablando de cualquier cambio, estamos hablando de un antes y un después. Porque estos dos no llegaron a calentar banca, llegaron con hambre, con ganas, y con esa necedad que tienen los que no se rinden aunque la vida les ponga el pie encima. Dicen que ensayaban día y noche, sin descanso, puliendo cada detalle, buscando un sonido que los hiciera distintos, algo que cuando sonara la gente dijera, estos son ellos. Y poco a poco lo fueron logrando. El primer golpe sobre la mesa vino con Quizás sí, quizás no. Un tema que empezó a abrir puertas, pero no te confundas, porque el éxito no llegó de golpe ni en bandeja de plata. Pero amigos, la realidad seguía siendo dura, muy dura. Había días en los que el dinero simplemente no alcanzaba ni para comer, así, sin adornos. Y mientras muchos pensarían en tirar la toalla, Lupe se la rifaba manejando un montacargas para sobrevivir. Sí, mientras en las noches soñaba con escenarios, en el día tenía que romperse el lomo para seguir adelante. Pasó un día, 2 días,
3 días y pues nosotros ahí no nos daban ni de comer y no te miento, como a los... Pero aquí es donde la historia se pone buena, porque cuando alguien cree tanto en lo suyo, hace lo que tenga que hacer. Y Lupe apostó fuerte, invirtió en promoción de radio, dinero que no sobraba, pero que cambió todo. Y también dicen que esto ya muchos no lo recuerdan, o que de al tiro ni lo sabían, y entonces simplemente pasó en 1993, llegó el golpe que lo movió todo. Firmaron contrato discográfico y lanzaron Te vas con él. Ahí sí, el nombre de Brindis empezó a sonar con fuerza. Pero recordando el ayer. lo más curioso, lo más inesperado, vino después. Porque el verdadero impacto internacional no lo descubrieron en México, ni en Estados Unidos. Lo descubrieron casi por accidente. Alguien les dijo que en Bolivia eran número 1. Así, de la nada. Imagínate este rollo. Ellos batallando, picando piedra. Y de pronto, en otro país, la gente coreando sus canciones como si fueran himnos. Eso desató una locura. En 1993 arrancaron giras por Sudamérica que parecían no tener fin. Argentina, Bolivia, Paraguay, donde se paraban, llenaban. Multitudes, gritos, emoción. El sueño ya era una realidad. Y así, entre éxitos, giras y fama, llegó uno de los momentos más altos de su carrera. En 2007 se llevaron el Grammy al mejor disco grupero por Solo pienso en ti. Ya no eran promesa, eran consagración. Pero aquí es donde la historia se tuerce. Porque cuando todo parece perfecto es cuando empiezan los problemas de verdad. Porque detrás de los aplausos algo se estaba rompiendo. Para 2010 la bomba estalló. Los hermanos Lupe y Juan Guevara abandonaron la agrupación. Y no fue una salida tranquila ni mucho menos. Para nada. Y ellos luego fueron a llorarle a Domingo Chávez. Los hermanos Guevara fueron a llorarle a Mingo. Mingo les prestó el estudio, les hizo el disco. Pero cuando ellos... Según cuenta Lupe, la confianza entre ellos ya estaba hecha a pedazos. Se hablaba de chismes, de declaraciones en medios, de acusaciones pesadas, que si rollos de mala actitud, que si Mauro me sacó la lengua, que si Guadalupe quería todo el crédito, que si se había vuelto arrogante, que si ya no firmaba autógrafos, que si se le había subido la fama. Señalamientos que, claro, él negó tajantemente, pero que ya estaban en boca de todos. Y como si eso no fuera suficiente, vino lo peor. La pelea por el nombre. Porque claro, cuando hay éxito, hay dinero, y cuando hay dinero, salen los problemas. Los hermanos, después de que dijeron que se iban, intentaron seguir usando el nombre de Brindis, argumentando que les pertenecía también, porque según en una plática, Mauro así lo expresó. Pero eso desató una guerra legal que no tardó en explotar. Demandas, declaraciones, versiones cruzadas y hasta señalamientos de un presunto intento de desfalco contra Mauro Posadas. El ambiente ya no era de música, era de bronca y bronca de las gordas. Al final, la presión fue tanta que tuvieron que soltar el nombre y reinventarse. Así nació BXS, Brindis por Siempre, en 2011, con el que siguieron girando y manteniéndose vigentes. Pero la herida, la verdad es que no cerró. Lupe llegó a decir que jamás regresaría al grupo y dejó caer frases que dejaban más dudas que respuestas. Incluso habló de sentirse manipulado, de que le lavaron el cerebro para tomar decisiones que cambiaron su destino. Entonces, simplemente las cosas ya no se empiezan, ya no estábamos muy a gusto, ¿no? Tanto unos como otros, y simplemente la mejor decisión fue dividir. Y así, lo que empezó como una historia de amor y música, terminó convertido en una novela de traiciones, egos y pleitos que hasta hoy siguen dando de qué hablar. Y cuando muchos pensaban que con la salida de los hermanos Guevara, el grupo Brindis ya no se iba a levantar, ¡zas!, que la historia dio otro giro de esos que nadie veía venir. Porque en medio del caos, del pleito por el nombre y de todo ese ambiente enrarecido, la agrupación decidió seguir adelante. Como fuera, pero seguir. Y para lograrlo, echaron mano de una carta que ya conocían muy bien. Pero bueno, en ese momento, Brindis seguía en pie. No porque Lupe o Juan. No, Lo que quería era la marca, claro. la marca, lo que estamos hablando ahorita. Sí, que, claro. Sí. Entonces, Porque así es. Capitol les manda Y aquí es donde la historia se pone todavía más incómoda.
De esas que no todos quieren recordar, pero que ahí están, como piedrita en el zapato. Tras la salida de Lupe Guevara, Mauro Posadas se quedó con la bronca encima. Y no era cualquier bronca. Tenía que llenar un vacío enorme, de esos que no se tapan con cualquier voz. Y en ese intento desesperado por mantener a flote el barco, primero pensó en traer a Andrés Andy Zúñiga. Pero le dijeron que no. Así, seco, sin vueltas ni rollos. Y entonces, como quien voltea al pasado buscando una solución, Mauro tomó una decisión que parecía lógica, pero que terminaría siendo más complicada de lo que imaginaban: traer de vuelta a Tony Solís en 2010. Sobre el papel sonaba perfecto, pero en la realidad la cosa fue muy distinta, porque el público ya no era el mismo. Después de más de 20 años escuchando la voz de Lupe, la gente ya tenía grabado en el corazón ese estilo, esa forma de cantar, esa identidad. Y para muchos, Tony no era el original, era el nuevo, así de cruel. Muchos fans ni siquiera sabían que él había sido el primero. Para ellos, simplemente no encajaba. Y lo que debía ser un regreso triunfal, se convirtió en una recepción fría, incómoda, hasta injusta, dirían algunos. Aún así, Tony no se rajó. Se metió al estudio, grabó un par de discos en esta segunda etapa, intentó reconectar, pero las cosas ya no fluían igual. No había el mismo tiempo para ensayar, no había esa química que alguna vez existió, y poco a poco el proyecto se fue desgastando. Hasta que en 2012 dijo adiós otra vez. Pero esta vez no con portazo ni escándalo, sino con una decisión más tranquila: dedicarse a la composición para otros artistas. Como quien entiende que su camino ya no está ahí, aunque le duela. Y mientras todo esto pasaba, mientras el grupo buscaba su lugar entre cambios, rechazos y ajustes, hubo un momento que marcó un antes y un después. Porque el verdadero golpe de fama masiva, ese que los puso en todos lados, llegó con el disco Aún te amo. Y en especial con un tema que hasta hoy sigue pegando: Otro ocupa mi lugar. Esa canción no solo sonó, se metió en cada rincón. México, Estados Unidos, donde fuera, la gente la cantaba como si fuera propia. Se volvió himno, se volvió desahogo, se volvió parte de la vida de muchos. Y así, entre éxitos que los elevaban y decisiones que los dividían, el grupo Brindis seguía avanzando. Pero ya para ese punto, la historia estaba lejos de ser solo música. Ya era una mezcla de nostalgia, tensiones y capítulos que todavía daban mucho de qué hablar. Y mientras por un lado se cocinaban pleitos, salidas y regresos que dejaban a más de uno con cara de ¿qué está pasando aquí?, por el otro, el grupo Brindis estaba viviendo su momento más poderoso, el que los convirtió en un fenómeno que nadie podía ignorar. Porque sí, aunque por dentro el ambiente ya traía sus chispazos, por fuera la historia era otra muy distinta. Durante toda la década de los 90 y buena parte de los 2000, Brindis filmó con el sello Disa Records, y ahí fue donde la maquinaria empezó a trabajar en serio. No era cualquier cosa. Era el empujón que necesitaban para pasar de tocar en eventos a sonar en todos lados. Y vaya que lo lograron. Con su estilo de cumbia romántica, esa que te pega directo en el corazón cuando andas dolido, y con ese toque chicano que conectaba tanto en México como en Estados Unidos, el grupo empezó a dominar las listas de popularidad. No era coincidencia, era constancia. Y también, hay que decirlo, una fórmula que le hablaba directo a la gente. Discos como Por el amor, donde sonaba fuerte Amor prohibido, junto con Tu amor secreto y Mi verdadero amor, no solo se escuchaban, se vivían. Eran de esos álbumes que se ponían en la casa, en la troca, en la peda, en la desvelada, en todos lados. Y ahí fue cuando el fenómeno se salió de control. Las giras comenzaron a crecer y ya no solo era México. Sudamérica empezó a rendirse ante ellos. Argentina, Bolivia, Paraguay, donde se presentaban, llenaban. La gente coreaba las canciones como si fueran propias, como si cada letra hablara de su propia historia. Era una locura. Y claro, cuando el éxito es así de grande, vienen los reconocimientos. Discos de oro, de platino, hasta de bronce, premios, aplausos, entrevistas, todo lo que muchos sueñan. Pero el momento que terminó de marcar esa época dorada llegó en 2006, cuando se llevaron un Latin Grammy al mejor álbum mexicoamericano.
Ahí ya no había duda. Brindis no era solo un grupo más, era una referencia. Aunque, como ya sabemos, mientras más alto se llega, más fuerte puede ser la caída. Y lo que estaba pasando detrás del escenario, tarde o temprano, iba a salir a la luz. Y miren nada más, porque esto no se quedó en el pasado, ni mucho menos. La historia sigue dando de qué hablar hasta hoy. Ya en pleno 2025, con Andy Zúñiga al frente como la voz actual del grupo Brindis, el escenario no es tan sencillo como muchos podrían pensar. Porque sí, el grupo sigue vigente, sigue girando, sigue sonando, pero también sigue cargando con el peso de su propia historia. Y ese peso no es cualquier cosa. Porque en cuanto Andy pisa el escenario, no solo canta, también se enfrenta a las comparaciones. Y no comparaciones ligeras, no, comparaciones pesadas, de esas que vienen cargadas de nostalgia, de recuerdos y de exigencia. Los seguidores, esos mismos que crecieron escuchando al grupo, no perdonan fácil. Muchos no pueden evitar ponerlo frente a frente con las voces que marcaron época, especialmente la de Lupe Guevara. Y ahí es donde se pone tenso el ambiente. Porque para algunos, Andy trae lo suyo, tiene talento, tiene presencia, pero para otros, simplemente no es lo mismo. Y esa frase, aunque suene simple, pesa más que cualquier crítica. En redes, en comentarios, en pláticas de pasillo, el tema sale una y otra vez. Que si le falta ese sentimiento, que si la voz no conecta igual, que si las canciones ya no se sienten como antes. Es el precio de entrar a una historia que ya estaba escrita. Porque no es lo mismo construir algo desde cero que llegar a un lugar donde ya hubo leyendas. Y aún así, Andy sigue ahí, dando la cara, sosteniendo el proyecto, tratando de mantener viva una esencia que ha pasado por cambios, rupturas, éxitos y polémicas. Porque al final, en el grupo Brindis, el escenario nunca ha sido solo para cantar, también ha sido para resistir. Pero espérense, porque si creían que todo esto era puro recuerdo, nostalgia y pleitos del pasado, nel pastel. La historia todavía tiene cola, y de las que levantan polvo. ¿Se acuerdan cómo empezamos? ¿Con esa frase incómoda? ¿Esa de que ni a su madre perdona? Bueno, pues aquí es donde muchos voltearon a ver con otros ojos, porque el chisme dejó de ser musical y se volvió personal. Resulta que en marzo de 2025, el nombre de Claudio Pablo Montaño, tecladista del grupo Brindis, empezó a sonar, pero no precisamente por su talento ni por alguna gira, no. Empezó a sonar por una acusación que, de entrada, ya venía cargada de peso. En redes sociales y algunos medios de espectáculos se comenzó a decir que presuntamente habría abandonado a su madre enferma, que incluso la habría sacado de su propia casa sin medicamentos, sin apoyo, dejándola en una situación delicada. Y ahí fue donde la cosa explotó. Porque una cosa es hablar de pleitos entre músicos, de egos, de dinero, de fama, pero cuando se mete la familia, el tema cambia completamente. Se vuelve más delicado, más incómodo y también más polémico. A mi pobre madre, ¿cómo está allá? Que la sacó La Llorona y Claudio Pablo, del grupo Brindis. A pesar de tal... Las redes no perdonaron. Comentarios por todos lados, gente opinando sin filtro, unos defendiendo, otros señalando, y como siempre pasa, la verdad empezó a mezclarse con versiones, con rumores, con lo que uno cree y lo que otro asegura. Claudio Pablo Montaño no se quedó callado. Después de que el tema explotara, y ojo, no fue cualquier cosa, porque el video ya rondaba los millones de reproducciones, el tecladista salió a dar la cara. Y lo que dijo, lejos de calmar las aguas, le echó todavía más leña al fuego. Según su versión, todo este escándalo no era más que un pleito familiar, uno de esos que empiezan tranquilos, pero terminan desbordados. Aseguró que todo se originó por un conflicto con sus hermanas, por un terreno. Sí, un terreno, de esos que dividen familias completas. Claudio afirma que esa propiedad le pertenece, que él tenía la intención de cederla a su hija, pero que sus hermanas no estaban de acuerdo. Ellas, según cuenta, alegaban que el terreno también les correspondía, y de ahí el conflicto se salió de control. Y aquí es donde la historia se pone todavía más enredada, porque él también explicó que su mamá lleva tiempo bajo tratamiento médico, que lo de los medicamentos no era algo nuevo, y que el tema del oxígeno, que tanto impactó a la gente, fue, según él,
exagerado o incluso manipulado con la intención de perjudicarlo. Palabras fuertes, muy fuertes. Además, aseguró que su madre ya se encontraba en casa, que no estaba en abandono como se había dicho, y que incluso pidió públicamente a su hermana que corrigiera la información en redes. Pero no solo eso, también dejó claro que, de no hacerlo, tomaría acciones legales. Así de tenso se puso. Y mientras tanto, las redes ardían, porque más allá de quién tenga la razón, hubo algo que nadie pudo ignorar. Esas imágenes de la señora, la madre de Claudio, sentada en la banqueta, sola, vulnerable. Una escena que le apretó el corazón a muchísima gente. Amigos truchas, porque la historia no se queda ahí. No, señor. Todavía hay más tela de dónde cortar. A pesar de tantos cambios, salidas, regresos y uno que otro escándalo que ha puesto a todos a hablar, el grupo Brindis no ha soltado el paso. En la última década han seguido lanzando álbumes, recopilaciones y manteniéndose en el gusto de su gente. Para el 2020, por ejemplo, sacaron el sencillo ¿Por qué? Y desde entonces no han dejado de rodar. Giras por toda la República Mexicana, Centro y Sudamérica, escenario tras escenario, demostrando que, pase lo que pase, su esencia romántica sigue intacta. Pero como en toda buena historia, cuando parece que todo se estabiliza, llega otro golpe. Y esta vez fue directo a la voz. En tiempos recientes, Andy Zúñiga, actual vocalista del grupo, enfrentó uno de los momentos más delicados de su carrera. Y no fue por críticas ni por comparaciones, fue por su salud. Dicen que entre tantas giras, tanto trabajo y tan poco descanso, su cuerpo empezó a pasar factura. Primero fue una ronquera, de esas que uno piensa, ahorita se me quita. Él mismo creyó que era algo pasajero, tal vez un virus, tal vez reflujo. Incluso intentó guardar silencio durante el día y solo usar la voz al cantar. Pero no funcionó. El problema seguía, y cada vez más fuerte. Hasta que decidió hacerse estudios más a fondo, y ahí vino el balde de agua fría. Tenía un pólipo en la cuerda vocal derecha. Así como lo oyes. Y lo peor es que ya no había vuelta atrás fácil. Sin tiempo para descansar, el problema creció, y la única opción fue entrar al quirófano. Porque la otra alternativa era dejar de cantar por casi 2 años. Imagínate eso, para alguien que vive de su voz. Mientras Andy entraba en recuperación y comenzaba terapias de lenguaje, el grupo tuvo que reaccionar rápido. El show no podía parar, así que trajeron de manera temporal a Octavio Hernández, un cantante con un timbre muy similar para cumplir con las fechas ya pactadas. Una solución de emergencia, pero necesaria. Afortunadamente las cosas parecen ir mejor. Andy Zúñiga ya se encuentra en franca recuperación. Incluso ya grabó el videoclip de un nuevo sencillo titulado Tu recuerdo princesa, allá en San Luis Potosí, y poco a poco se está preparando para regresar a los escenarios, para reencontrarse con ese público que, entre críticas y aplausos, nunca los ha dejado. Y ahora sí, después de todo esto, yo te pregunto, ¿tú con qué versión te quedas? ¿Crees que todo ha sido mala suerte o que detrás de tanta historia todavía hay cosas que no nos han contado? Te leo en los comentarios, que aquí se arma el buen debate. Y si te gustan estas historias donde la fama no siempre es lo que parece, ya sabes qué hacer. Suscríbete a este tu canal Tutoriales Gerberín, activa la campanita y comparte este video con ese amigo que siempre trae el chisme fresco, porque aquí siempre hay algo más que contar.